La parábola del trigo y la cizaña. Déjame contarte esta historia curiosa. Había una vez un hombre, un buen hombre, que tenía un campo grande y hermoso. Vamos a llamarlo Don Mateo, porque es más fácil así. Este Don Mateo era trabajador, muy dedicado, de esos que siempre andan pensando en cómo mejorar su tierra y sacar lo mejor de ella. Una mañana, al salir el sol, se puso su sombrero, agarró una bolsa llena de semillas y fue al campo con sus trabajadores. Muchachos, este año quiero que esta tierra dé la mejor cosecha que hemos visto. Estas semillas son las mejores. Vamos a sembrar trigo del bueno, ese que alimenta a las familias y nos da vida, dijo con entusiasmo mientras repartía las bolsas de semillas. Entendido, patrón. Vamos a dejar este campo impecable, respondió uno de los trabajadores, que ya estaba echando las primeras semillas. Se pasaron todo el día trabajando bajo el sol, con el sudor cayéndoles por la frente, pero con el corazón lleno de esperanza. Don Mateo estaba seguro de que esta sería una gran cosecha. Cuando terminaron, todos regresaron a sus casas, cansados pero satisfechos. Esa noche, mientras todo el mundo dormía, pasó algo que nadie esperaba. Entre las sombras apareció un hombre misterioso, alguien con malas intenciones. Este tipo, al que llamaremos el envidioso, llevaba en sus manos una bolsa con semillas de cizaña. Ahora, déjame explicarte. La cizaña es una planta traicionera. Cuando empieza a crecer, se ve igual que el trigo, pero no sirve para nada. Es como una burla de la naturaleza. Y peor aún, si crece junto al trigo, lo daña. El envidioso caminó sigilosamente por el campo, lanzando las semillas de cizaña entre el trigo. Su cara tenía una sonrisa maliciosa, como si estuviera disfrutando de su maldad. ¡Ja! Quiero ver cómo se las arregla don Mateo con esto. Vamos a ver si su cosecha sigue siendo tan perfecta, murmuró para sí mismo antes de desaparecer en la oscuridad. Pasaron los días y las semanas. Las semillas empezaron a germinar y el campo se llenó de un verde precioso. Al principio, todo parecía normal. Don Mateo, con las manos en la cintura, miraba su campo con orgullo. Miren eso, muchachos. ¿No es hermoso? Esto va a ser una cosecha que no se olvidará. Pero luego, uno de los trabajadores, un joven curioso al que llamaban Pedro, notó algo raro. Mientras revisaba las plantas, vio que algunas no parecían trigo. Frunció el ceño. Arrancó una de esas plantas sospechosas y fue corriendo a buscar a don Mateo. Patrón, hay algo raro en el campo. Mire esto, dijo mostrando la planta. Don Mateo tomó la planta, la examinó y su cara cambió de inmediato. Esto es cizaña, dijo, apretando los dientes. Los demás trabajadores se acercaron, sorprendidos. ¿Cizaña? ¿Pero cómo llegó eso aquí? Nosotros sembramos trigo bueno, dijo uno de ellos. Don Mateo suspiró, como quien ya sabe la respuesta. Esto lo hizo un enemigo. Alguien vino en la noche y sembró estas semillas para arruinar nuestra cosecha. Los trabajadores, indignados, se ofrecieron a resolver el problema de inmediato. Díganos, patrón. Vamos al campo ahora mismo y arrancamos toda esa cizaña. No vamos a dejar que arruine el trigo, dijo Pedro, golpeando su mano con el puño. Pero don Mateo, que era un hombre sabio, levantó la mano para detenerlos. No, muchachos, no lo hagan. Escúchenme bien. Si intentan arrancar la cizaña ahora, van a terminar dañando el trigo. Las raíces de ambas plantas están entrelazadas. Si arrancan una, van a llevarse la otra también. Pedro, que siempre tenía preguntas, frunció el ceño. ¿Y entonces qué hacemos, patrón? ¿La dejamos ahí creciendo junto al trigo? Don Mateo asintió.
Así es. Dejen que crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha vamos a resolver esto. Llamaré a los segadores y les diré qué hacer. Ellos recogerán primero la cizaña, la atarán en manojos y la quemarán. Después recogerán el trigo y ese será guardado en mi granero. Confíen en mí, muchachos. Todo se resolverá en su momento. Aunque los trabajadores estaban un poco inquietos, confiaban en don Mateo, así que hicieron lo que les pidió. Mientras tanto, el trigo y la cizaña siguieron creciendo juntos en el campo. Al principio era difícil distinguirlos, pero con el tiempo las diferencias se hicieron evidentes. El trigo tenía espigas doradas que brillaban al sol, mientras que la cizaña seguía siendo una planta vacía y sin valor. Finalmente llegó el tiempo de la cosecha. Don Mateo contrató a los mejores segadores de la región. Con sus herramientas listas, entraron al campo y comenzaron a separar las plantas. Era un trabajo meticuloso, pero lo hicieron con cuidado. La cizaña fue recogida primero y atada en manojos. «¿Qué hacemos con esto, patrón?», preguntó uno de los segadores. «Quemen todo. La cizaña no sirve para nada más que para el fuego», respondió don Mateo. Luego, el trigo fue recogido y guardado en el granero, donde estaría seguro y listo para alimentar a muchas familias. Mira, esta historia no es solo sobre plantas y campos, es sobre la vida misma. En este mundo el bien y el mal muchas veces crecen juntos. A veces es difícil distinguir quién está haciendo lo correcto y quién no, porque las apariencias engañan. Pero como en el campo de don Mateo, llegará un momento en que todo quedará claro. El bien será recompensado y el mal enfrentará las consecuencias de sus actos. La lección aquí es tener paciencia y confiar en que todo se resolverá en el momento adecuado. No es nuestra tarea arrancar la cizaña. Eso lo hará alguien más sabio y justo. Mientras tanto, lo que nos toca es ser como el trigo, crecer fuertes, dar fruto y no dejar que las malas influencias nos afecten. ¿Qué piensas de esta historia tan hermosa?